Hola amigos de Comunicación Inteligente, bienvenidos a un nuevo episodio. Y hoy nos acompañan en estudio dos profesionales, dos economistas, más de 10 años de experiencia en todo lo que es investigación de mercados, investigación de opinión pública, investigación de perceptual, y además aliado de nosotros con ATIC, ¿no? En todo lo que es el trabajo que hacemos asuntos públicos en adelante. José Miguel Nieto y Julio Piscoya nos acompañan hoy. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo está, Juan Carlos? Un gusto tenerlos en Comunicación Inteligente. ¿Por qué los he invitado? Y los he invitado por una sencilla razón. Es para analizar cómo va el panorama electoral, cómo va el tema de confianza, no solo política, sino también empresarial, y qué nos dicen las cifras o los números. ¿Y por qué los he invitado? Además, porque hace varios años, cuando estábamos en la primera vuelta de la elección anterior, cuando quedaron en segunda Keiko Fujimori y Pedro Castillo, hicimos una investigación conjunta, Escucha al Perú y ATIC, y descubrimos, 15 días antes de que cerraran las publicaciones de las investigaciones, digamos, políticas en ese momento y electorales, descubrimos que Pedro Castillo existía en el panorama y podía pasar a la segunda vuelta. Y lo dijimos, ¿no es cierto? Y recuerdo que lo dijimos, lo hicimos público. Me acuerdo que fui a Panorama, una entrevista con Rosana Cueva, y le dije, Castillo puede pasar a la segunda vuelta, y pasó. Claro, al día siguiente o a los 2 días que nosotros dijimos eso, todas las encuestas, ¿no? Todas las demás, la competencia empezó a decir y a mostrar a Castillo como una posibilidad. ¿Qué fue lo que hicimos diferente a lo que hacían las otras encuestas? Salvo que no sea ocultar información, ¿no es cierto? Metodológicamente, para poder detectar que Castillo podía ser justamente ese probable presidente que después se convirtió en el presidente de la República. Correcto. Sí, mira, las encuestas son una ciencia, ¿no? O sea, está la estadística de por medio. Uh-huh. Entonces, si haces bien todos los requisitos que te pide la estadística, los resultados suelen ser muy próximos. Es verdad que hay excepciones, hay el voto oculto, ¿no? Uh-huh. Pero este voto oculto tampoco es que se da en todos los candidatos. Correcto. Y efectivamente, ¿no? Antes de los resultados finales, atinamos con mucha precisión con distintos candidatos, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, el caso del Escano, ¿no? A nosotros nos salía 7.47% y la OMPE sacó 7.37%. O sea, una casi exacto. Milimétrica, ¿no? Lo mismo nos pasó con Verónica Mendoza, ¿no? A nosotros nos salió 6.66% y el resultado final fue 6.39%. Entonces, si se hace bien la estadística, si se hace bien la muestra, si es algo aleatorio, exacto, ¿no? Encuestas bien hechas, también de los que ejecutan, ahí está el diseño. Pero además recuerdo que el diseño muestral lo hicieron y lo hicimos, digamos, regionalmente. Distribuimos el país por, digamos, poblaciones con importancia electoral, pero además con distribución poblacional respecto a las otras que teníamos en mente, como distritos electorales, literalmente. Así es, claro. Dividimos el país en macroregiones. Uh-huh. En Lima y Callao como la primera, luego la macroregión costa, sierra, selva, uh-huh. Y ahí pudimos un poquito definir pues cuáles son las variables principales a nivel demográfico, ¿no? Y de acuerdo a estas variables es que se realizó la muestra. Una muestra precisa, una muestra exacta, para que todos los resultados sean los más precisos posibles. Correcto. Ahora, eso nos permitió, digamos, detectar este candidato. ¿Cómo ven ahora el panorama? Porque, de hecho, esa metodología la seguimos implementando para los estudios que realiza Escucha o realizamos con ATIC. Digamos, es nuestro mejor muestreo a nivel nacional y no sirve solamente para la política, sirve para el tema empresarial y todo. ¿Cómo está la información estadística respecto al país? Políticamente, ¿cómo ustedes ven el panorama? ¿Qué están detectando en los últimos estudios que vienen haciendo? Bien, mira, a estas alturas todavía es muy pronto, ¿no? Hablar de finalistas, digamos. Exacto, ¿no? Pero vemos rostros ya. Ya se empiezan a ver rostros, y uno de los estudios que hemos hecho recientemente del perfil del votante, que es ahorita más interesante de por quién vas a votar, porque somos muy cambiantes, ¿no? Okay. Y lo que sale es la pérdida de confianza, ¿no? Es algo ya generalizado de años atrás, o sea, décadas atrás, ¿no? O sea, viene un candidato nuevo, nos hace una propuesta, dice que no es corrupto, lo que fuera, ¿por qué hoy le vamos a creer? O sea, ser candidato hoy es ser inverosímil, per se.
El resultado es, ¿no? Porque también se preguntó, oye, lees los programas, lees las iniciativas, la gente no está leyendo, que tampoco no es una novedad. No es una novedad, sí. Además, este país no sabe leer, en general. Hasta ha salido que podrían votar por alguien que saben que roba, ¿no? O sea, a ese nivel de desconfianza y que no creo en nadie. Y lo que empieza a ser interesante es, yo voto por el que me siento identificado. Entonces, ya no va tanto por las ideas, sino más por un tema de sentimiento, ¿no? Y cuando hablamos, Julio, con el que me siento identificado, ¿qué significa? Es decir, si me caes bien, ¿puedo votar por ti? ¿Pero qué implica todo eso? Es correcto, con el que me cae mejor, el que me cae más simpático, ¿no? Con el que yo siento una mayor cercanía con el candidato, ¿no? Es, independientemente de su plan de gobierno, como bien ya se dijo, la gente no lo lee, no lo va a revisar. Entonces, lo principal es esta conexión que debería haber entre el votante y su candidato. O sea, no se equivoca Rafael López Aliaga cuando llama a estos influencers globales, mundiales, y empiezan a hacer payasadas desde el balcón de la municipalidad. En principio no. Está conectando. Correcto. Además, también hay que tener en cuenta que el grueso del votante es un votante joven. Son 2,5 millones correcto, que votan por primera vez. Entonces, a estos jóvenes es donde normalmente hay que tratar de captar. Y con esas medidas que tú has comentado, en principio tendría una mayor... O sea, Carlos Álvarez tiene futuro. Correcto. O sea, en gran medida, el peruano, y nosotros tres lo sabemos, lo conoce. Nos ha hecho reír por un buen tiempo. Sí, por años. Nos identificamos entonces con él. Entonces, para él va a ser mucho más fácil. Y se burla de los políticos tradicionales. Además, entonces ese es un plus importante. Y además también, pues, dentro de su narrativa política, ¿no? Él quiere poner mano dura, ¿no? Y dados los índices agudos de delincuencia e inseguridad, capta mucho a un nuevo votante. Juan Carlos Tafur soltó una bomba, dijo, para mí el outsider, claro, puede ser Carlos Álvarez, puede ser Batters, pero dijo, yo creo que va a ser Gian Ferrari, el gerente de la U. Claro, diciendo, pensando obviamente en esa base social que significa ser de Universitario de Deportes, no solo en Lima, sino a nivel nacional, y que si utilizaba bien ese catalizador podía convertirse en alguien interesante. Y mira, él sin conocer lo que nosotros hemos estudiado, llegamos a lo mismo, porque está apelando al sentimiento, al me identifico, lo conozco, ¿no? Entonces, porque no estamos hablando de una idea política. No, para nada, es un sentimiento. Entonces, bueno, es el equipo más grande del país, eso lo tenemos claro todos. Claro, ¿no, amigos? Eso, además de eso. Entonces... Julio, pero tú coincidirás conmigo, y yo siempre sostengo que con esos 43 partidos inscritos que se van a presentar a presidencia, senado y diputados, yo creo que aún no conocemos el rostro del que va a ser el futuro presidente del país. Totalmente de acuerdo. O sea, si vemos la historia de las encuestas políticas en los últimos años, claramente en esta época del año se pueden definir 1, 2, 3 candidatos, pero finalmente cuando estemos a un mes de las elecciones o en las elecciones, definitivamente hay 1 o 2 nuevos que van a aparecer en esta contienda, ¿no? Que muy probablemente alguno de esos tenga la mayor chance de ganar. Más aún, pues, en el país, en el Perú, que el votante, pues, es muy cambiante, ¿no? Y como seguía, pues, de esta simpatía, de la novedad, entonces, lo que en este momento pueda decir una encuesta, muy probablemente, de aquí a unos meses, va a cambiar. Finalmente, así como esa falta de confianza, ustedes la detectan o la están viendo, ese no creer en nadie en el ámbito político, ¿ocurre también en el ámbito empresarial? A ver, hay un estudio del BID, ¿no? Que se le pregunta a los ciudadanos de cada país qué tanto confía de manera generalizada en el empresario, en la política, etcétera, etcétera, ¿no? Y Latinoamérica en conjunto está por debajo de las otras regiones, ¿no? Está del resto del mundo, ¿no? Y luego hacen la pregunta a los países, y Perú está en la cola también de Latinoamérica. O sea, estamos en los últimos de la fila, literalmente. Entre los últimos, efectivamente, ¿no? Entonces, es generalizado, producto no solamente de la política, ¿no? Ya esto te refleja que es tanto el sector público como privado que está generando esta desconfianza generalizada. Lo que complica también la gobernabilidad en general. Sí, claro, claro. O el ejercicio empresarial, de hacer empresa en el país, porque claro, te encuentras con una traba natural
en el ejercicio de generación de riqueza, que es una cosa que debemos hacer de todas maneras. Y muchas leyes están hechas por desconfiar. Uh-huh. Nuestra burocracia en gran medida es porque desconfía en el empresario o porque desconfía en el funcionario público. La cantidad de regulación, controles, y eso tiene un costo. José Luis Peroni el otro día en el programa, ¿verdad? Y hablaba no de la burocracia, sino de la burrocracia, que es esa que genera normas para impedir que la actividad privada tenga un desarrollo mucho más interesante, ¿no? Ahora, pero es culpa de ambas partes también. Sí, claro. Porque nos Sí, hemos claro. ganado, ¿no? Si hubiéramos sido por décadas empresarios que puedes confiar, políticos que puedes confiar, no existirían todas estas leyes, ¿no? Entonces, yo creo que al final, si vamos más atrás, es un tema de valores, ¿no? Pero, ¿qué candidato está preocupándose en el tema de la educación de los valores en los ciudadanos? Ninguno. Nadie. Entonces, y es un Pero trabajo sí, de largo plazo. Y además, claro, No empezamos. ¿quién toma el toro por las astas y coge el sistema público de educación, el sistema educativo en general y dice esta es la reforma? Exacto. Sorry, hay que limpiar, ¿no es cierto? Y comenzar de nuevo. Digamos que el que lo tome no va a ver los resultados. No, Quizás exacto. por eso a nadie le interesa, porque no te da réditos No te da políticos, rédito inmediato. ¿no? Pero alguien lo tiene que iniciar, porque si no, esto va a continuar. No le veo una solución. Perfecto. Señores, Julio Piscoya y José Miguel Nieto, aquí en Comunicación Inteligente, nos dicen qué tan importante es investigar. Ojo, no solo para conocer cómo va la aprobación de las autoridades, no solo para saber quién va primero en las encuestas electorales. No, investigar es fundamental para empezar a conocer y ponerse en los zapatos de ese usuario, de ese cliente, de ese ciudadano con el cual me relaciono y con el cual necesito conectar. Muchachos, gracias por acompañarnos en Comunicación Inteligente y los comprometo para seguir mostrando, si tienen alguna novedad de investigación última, podamos mostrarla en la exclusiva acá en Comunicación Inteligente. Con mucho gusto, Por Juan supuesto, Carlos. Claro. Juan Carlos. Muchas gracias. Cuenta con nosotros. Gracias, amigos. Nos vemos en un nuevo capítulo de Comunicación Inteligente y recuerden siempre, todos los martes, 12 del día, un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Comunicación Inteligente y siempre nos pueden seguir en las redes sociales, Spotify y YouTube.